El auto de los sueños. Mis dedos recorrieron la suave carrocería metálica del BMW i4, aspirando ese aroma a coche nuevo que siempre hacía latir mi corazón con fuerza. Después de 45 años manejando camiones de carga en las polvorientas carreteras de Toluca, ahorrando cada peso extra y planeando cada gasto con cuidado, por fin lo había logrado. Este auto no era solo un vehículo. Era un símbolo de libertad, una recompensa por décadas de trabajo duro, por años de poner las necesidades de los demás antes que las mías. Me deslicé en el asiento del conductor y ajusté los espejos sintiendo una emoción que no había experimentado en años. Cada botón, cada curva, me hablaba en un idioma de independencia y control. Esa tarde cuando Alejandra pasó por casa, alzó una ceja al ver el auto. «Mamá está... impresionante», dijo con un tono que no supe descifrar del todo. «Pero, ¿de verdad necesitas algo tan potente a tu edad?» Forcé una sonrisa ignorando el comentario, aunque una chispa de inquietud me rozó el pecho. Siempre tenía esa manera de hacer que mis decisiones parecieran un desafío a ser juzgado. Pero me recordé que esta vez no necesitaba la aprobación de nadie. Saqué el auto a dar una vuelta corta por las calles de Querétaro, con el sol de primavera iluminando las fachadas de las tienditas y los jardines bien cuidados. La aceleración era suave, el manejo impecable, y solté una carcajada disfrutando la sensación de estar por fin al mando de mi propio destino. Nadie me ponía límites, nadie controlaba mi alegría. Por primera vez en mucho tiempo éramos solo yo, mi auto y el camino abierto. Al estacionarme de nuevo en la entrada, vi a Alejandra en el porche con una expresión que no pude leer. Sacudí la leve advertencia en su mirada. Había ganado este momento, y nada, ni siquiera la duda silenciosa en sus ojos, me lo iba ya a quitar. Salí del auto, cerré la puerta con llave y me preparé para lo que viniera después. Alejandra volvió al día siguiente por la tarde esta vez, con su esposo Mauricio y su suegro Esteban. Llegaron temprano para un café casual, pero su presencia se sentía más pesada de lo normal. La sonrisa fácil de Mauricio no llegaba ya a sus ojos, y Esteban tenía esa seguridad tranquila de alguien que cree saber más que todos en la habitación. Los recibí con cortesía ofreciendo café con leche y mis galletas favoritas de vainilla, pero ya podía sentir a Alejandra evaluando el auto estacionado en la entrada. Entonces mamá comenzó, Alejandra rodeando el BMW como si fuera un halcón. «Tengo que preguntarte, ¿de verdad necesitas algo tan potente? Es rápido, caro y... bueno, un poco arriesgado. ¿No crees?» Sus palabras eran cuidadosamente medidas, pero el tono era inconfundible. Mantuve mi sonrisa firme removiendo mi café lentamente. «Es justo lo que necesito», dije dejando que la firmeza en mi voz contrarrestara su juicio. Esteban intervino con aire despreocupado apoyándose en la mesa. «Tu madre siempre ha tenido buen ojo para manejar», dijo asintiendo hacia mí, aunque noté un destello en sus ojos cuando miró el auto. «Claro», respondió con voz calma. «Pero autos como este requieren experiencia y cuidado. La velocidad no lo es todo». Tomé un sorbo de mi café observando cómo los dedos de Alejandra tamborileaban suavemente en la mesa. Era paciente, educada, pero cada mirada llevaba un peso invisible, una advertencia sutil que no podía ignorar. Me recordé que había ganado esto que mis décadas de independencia y riesgos calculados me habían traído hasta aquí. Pero aún así, la tensión era palpable, envolviendo la habitación como un desafío no pronunciado. Me recosté en la silla dejando que su conversación fluyera sin mí, prometiéndome en silencio no dejar que sus dudas definieran mis decisiones. El día avanzó, pero una sensación de inquietud permaneció mientras pensaba en lo que podría venir después. El brunch del domingo comenzó como cualquier otro con el aroma de huevos revueltos y café recién hecho llenando la cocina. Había arreglado la mesa con cuidado colocando los platos y los cubiertos con precisión,
sintiendo un orgullo tranquilo por las pequeñas rutinas que hacían de esta casa mi hogar. Alejandra llegó primero, sus tacones resonando contra el piso de madera, seguida por Mauricio y Esteban. Sus ojos encontraron de inmediato el auto estacionado en la entrada y sentí ese peso familiar de escrutinio sobre mí. «No entiendo», dijo Alejandra de repente, su voz más alta de lo que la conversación requería. «¿Por qué necesitas algo tan potente? Mauricio maneja mejor, tú ya estás grande». Sus palabras cortaron el aire dejando un silencio pesado tras ellas. Me quedé helada por una fracción de segundo, el filo de la traición atravesándome, antes de forzar una expresión calma y neutral. Sin esperar mi respuesta, Alejandra se acercó a la mesa, tomó las llaves de mi tazón y se las entregó a Esteban, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Toma», dijo como si presentara un trofeo a alguien que lo mereciera. La expresión de Esteban era de satisfacción, complacido con su repentina autoridad, y sentía a todas las miradas en la habitación, alternando entre nosotros. Me obligué a respirar con calma, ocultando la sorpresa y la rabia que burbujeaban bajo la superficie. Me recordé no reaccionar, interpretar el papel de la madre complaciente que esperaban ver. «Gracias», dije en voz baja, con la voz firme, aunque temblaba ligeramente bajo el peso de la humillación. Esteban salió de inmediato con Alejandra siguiéndolo con una mirada de satisfacción hacia mí, como si hubiera ganado un punto. Vi el auto alejarse, el azul metálico brillando bajo el sol, llevándose no solo mi propiedad, sino la confianza y el respeto que asumía. Eran incuestionables. Me quedé en la puerta con las manos apretando el borde de la mesa y el corazón acelerado pero tranquila en apariencia. La traición dolía más de lo que esperaba, y en ese momento me di cuenta de que esto no era un simple desacuerdo. Era un desafío calculado. Pensaban que me habían vencido, que me sometería en silencio. Cerré la puerta con suavidad, dejando que el silencio se asentara, y comencé a planear mi siguiente jugada. Cuando el zumbido del motor se desvaneció por la calle, cerré la puerta y me apoyé en el marco, dejando que el dolor de la traición se asentara por un momento. Luego me recordé que no estaba indefensa. Semanas antes de comprar el auto, había tomado precauciones que esperaba no necesitar. Había instalado un rastreador GPS discreto bajo el tablero invisible, para cualquiera sin saber exactamente dónde buscar. Además, había contratado un seguro contra robo que cubría el uso no autorizado. Saqué mi teléfono y abrí la aplicación de rastreo, mis dedos moviéndose con precisión practicada. Un punto rojo apareció firme e inmóvil, confirmando la ubicación del auto. Estudié la ruta que tomaba, notando cómo Esteban maniobraba por las calles de Querétaro, completamente ajeno a que cada giro, cada parada estaba siendo registrado en silencio. Una pequeña sonrisa controlada se dibujó en mi rostro. Creían que tenían la ventaja, que controlaban la situación. Pero cada movimiento que hacían, cada decisión de presumir el control, ahora formaba parte de un registro que podía usar. Toqué la pantalla registrando cada intersección y parada, mapeando posibles oportunidades para recuperar la posesión sin confrontación directa. Esto no era solo por el auto. Era por respeto, por demostrar que la arrogancia y las suposiciones nunca superarían la preparación y la inteligencia. Sentía la tensión creciendo dentro de mí, no por miedo, sino por anticipación. Tenía la ventaja, y ellos no tenían idea. Dejé el teléfono a un lado y me serví una taza de café. El calor familiar, calmándome. Cada plan que había trazado en las semanas previas, ahora tenía un propósito. Me permití una satisfacción silenciosa, sabiendo que ya había cambiado el rumbo, incluso mientras ellos creían que seguían en control. Con la ubicación del auto rastreada y cada detalle registrado, comencé a planear mis próximos pasos. A la mañana siguiente, revisé el rastreador GPS de nuevo, notando un patrón que de inmediato me puso los nervios en punta. Esteban no estaba manejando de manera casual. Se dirigía directamente a un taller mecánico independiente en las afueras de la ciudad.
Mi sospecha creció al verlo llegar con Alejandra siguiéndolo de cerca en su propio auto. La forma en que se movían deliberada y sincronizada sugería que esto no era un simple paseo. Estaban planeando algo. Llamé brevemente a mi abogada manteniendo un tono casual y volví a monitorear el rastreador. El auto permaneció estacionado en el taller más tiempo del necesario para un servicio simple. Casi podía imaginarlos allí, revisando documentos en la mesa de trabajo, discutiendo formas de cambiar el registro o falsificar una propiedad temporal. La certeza me golpeó con fuerza. Esto no era un juego. Era un movimiento calculado para tomar control de algo que legal y legítimamente me pertenecía. Sentí la familiar tensión de la rabia en el pecho, pero me obligué a mantener la calma. El pánico les serviría más a ellos que a mí. En cambio, comencé a trazar contingencias notando cómo el GPS podía proporcionar pruebas si intentaban alterar algo. Contacté a un amigo de confianza en el negocio de seguridad automotriz y pedí consejos sobre medidas preventivas rápidas. Cada precaución que había tomado semanas antes, de repente parecía la diferencia entre perderlo todo y mantener el control. Mientras veía el auto salir del taller esa tarde, registré cada giro, cada parada y cada titubeo en la ruta. No se daban cuenta del rastro que dejaban, y sentía una extraña satisfacción al saber que cada acción suya estaba siendo documentada en silencio. Esto ya no era solo por el auto. Se trataba de preservar lo que era mío y afirmar que ninguna manipulación superaría la propiedad legal o el sentido común. Me recosté en la silla revisando mis notas y planeando mi siguiente jugada. El patrón estaba claro, los riesgos entendidos y mi respuesta lista. La situación había escalado más allá de una simple pelea familiar y sabía que la próxima fase requeriría precisión y paciencia. Pasé los días siguientes recopilando cada detalle posible sobre los movimientos del auto. Los registros del GPS proporcionaban un historial meticuloso de cada ruta que Esteban tomaba cada parada, y hasta los momentos en que el auto permanecía inactivo, por períodos sospechosamente largos. Crucé las ubicaciones con publicaciones visibles en redes sociales, notando fotos en las que Alejandra etiquetaba así a Esteban, sonriendo junto a mi auto. El orgullo presumido en su rostro solo alimentaba mi determinación de proteger lo que era mío. Durante un tramo particularmente largo, la señal del GPS se perdió inesperadamente mientras estacionaban en un callejón detrás de una fila de tiendas. Sospeché que intentaban desactivar o esconder el rastreador. Sin dudarlo, improvisé. Pedí prestada una cámara de alta resolución a un vecino, una que ellos no sabían que tenía, y la coloqué discretamente donde podía observar el área desde lejos. En minutos capturé a Esteban manipulando algo bajo el capó, mientras Alejandra observaba grabando todo con su celular. Quedó claro que esto era más que un uso casual indebido. El auto había sido manejado de forma imprudente con paradas en gasolineras que no coincidían con ninguna ruta regular, y aparecieron pequeños rasguños en las fotos que tomé del interior. Cada movimiento descuidado, cada momento de propiedad presumida, se convertía en prueba adicional de que no tenían derecho al vehículo. Mientras organizaba las evidencias etiquetando cada archivo y marcando los registros del GPS con fechas y horas, sentía el peso del control volviendo hacia mis manos. Cada fotografía, cada registro, cada captura de redes sociales era un ladrillo en la muralla que estaba construyendo entre mi auto y cualquiera que pensara que podía reclamarlo. Hice una pausa revisando todo meticulosamente y elaboré una lista de posibles próximos pasos con mi abogada. Era una cosa rastrear y documentar. Otra muy distinta usar esas evidencias de manera efectiva. Sabía que un solo paso en falso podía permitirles argumentar que habían tomado posesión con alguna autoridad percibida. Ajusté mi plan en consecuencia, asegurándome de que cada pieza de evidencia fuera indiscutible
e innegable. Para la noche los archivos estaban organizados, las fotos catalogadas y los registros del GPS asegurados. El escenario estaba listo, y yo estaba preparada para pasar a la siguiente fase. A la mañana siguiente programé una reunión con mi abogada Clara Mendoza, una amiga de confianza con la que había trabajado en asuntos menores de propiedad durante años. Llevé la carpeta de evidencias que había pasado días recopilando registros del GPS, fotografías, capturas de redes sociales y mis notas sobre cada movimiento sospechoso. Clara las revisó cuidadosamente, su expresión pasando de curiosidad a preocupación, mientras comprendía la magnitud de la situación. «Esto es más que un malentendido», dijo en voz baja. «Estamos hablando de uso no autorizado, posible robo y coerción. Han tratado tu propiedad como si tuvieran algún derecho sobre ella, y eso puede tener consecuencias serias». Asentí sintiendo una oleada de satisfacción, porque mi preparación meticulosa finalmente me estaba dando ventaja. Clara me guió paso a paso por el proceso. Primero presentaríamos un reporte formal en la estación de policía local, explicando toda la extensión de la coerción y la posesión no autorizada. Luego entregaríamos copias de todas las evidencias, estableciendo tanto la propiedad como el hecho de que el vehículo había sido manipulado sin mi consentimiento. Explicó cómo cada pieza, datos del GPS, fotografías y actividad en redes sociales, fortalecería el caso y proporcionaría pruebas innegables de intención. En la estación hablé con el oficial Ramírez, proporcionando la documentación oficial y firmando declaraciones que detallaban la cronología de los eventos y mis derechos de propiedad. El oficial tomó notas detalladas, hizo preguntas puntuales y me aseguró que investigarían a fondo. Sentí que la tensión se aliviaba ligeramente. La ley ahora era un aliado tangible, en lugar de un concepto abstracto. De regreso en casa, Clara y yo revisamos las posibles acusaciones que podrían aplicarse: robo, coerción, uso no autorizado de propiedad e incluso falsificación, si se habían manipulado documentos. Enfatizó que aunque las disputas familiares a menudo terminan en silencio, este caso involucraba pruebas claras de un acto deliberado y no podía descartarse. Durante las siguientes horas, organicé detalles adicionales verificando fechas y registros, asegurándome de que el reporte y el paquete de evidencias fueran impecables. Sabía que este era el punto donde la documentación cuidadosa y la planificación importaban más. Cada pequeño error podía ser explotado, pero cada registro verificado fortalecía mi posición. Al final del día, sentí un renovado sentido de control. Las ruedas estaban en movimiento literal y legalmente, y estaba lista para avanzar a la siguiente fase, donde la confrontación sería inevitable. Llegué a la pequeña sala de reuniones sintiendo una mezcla de calma y tensión controlada. Clara, mi abogada, estaba a mi lado con una carpeta de evidencias lista para presentar. Frente a nosotros estaban Alejandra y Esteban, visiblemente incómodos, aunque intentaban disimularlo con sonrisas forzadas. El oficial de la estación permanecía de pie a un lado, observando, tomando notas y preparado para actuar si era necesario. Abrí la discusión con claridad medida. Este auto es legalmente mío. Cada acción tomada para quitármelo sin consentimiento constituye una violación de los derechos de propiedad y, en algunos casos, coerción criminal. Observé cómo sus expresiones cambiaban, sutiles pero inconfundibles, un destello de reconocimiento de que habían subestimado la situación. Alejandra abrió la boca para responder, pero Clara intervino, exponiendo con calma la cronología, registros del GPS, mostrando cada ruta tomada, fotografías, documentando el mal uso y publicaciones en redes sociales, presumiendo propiedad. Todo esto, dijo Clara tocando la carpeta, demuestra un control deliberado y no autorizado sobre una propiedad que no les pertenece. Esteban se movió inquieto en su silla y aproveché el momento para afirmar mi autoridad aún más.
Creyeron que podían tomar lo que es mío y actuar sin consecuencias. Dije con firmeza: cada decisión, cada maniobra que hicieron ha sido registrada, y la ley ahora reconoce mi propiedad. Sentí el poder en mi voz, la claridad moral y la certeza de que había anticipado sus movimientos mucho antes de que actuaran. La compostura de Alejandra vaciló. Miró a Esteban, luego a mí, y vi el momento en que ambos comprendieron la profundidad de su error. Su arrogancia había desaparecido, reemplazada por titubeo y la comprensión de que habían cruzado una línea de la que no podían retroceder. Clara resumió las acciones legales preparadas: recuperación del vehículo, posibles cargos por coerción y uso no autorizado, y documentación para la restitución. El oficial confirmó que la investigación procedería de inmediato, y cualquier intento de resistencia solo aumentaría su exposición. Permanecí sentada, calma y resuelta, dejando que el peso de mi preparación hablara más fuerte que cualquier argumento. La sala mantuvo un silencio tenso, interrumpido solo por el sonido de las páginas girando en la carpeta de Clara, hasta que quedó claro que estaban acorralados. Con el primer paso hacia la recuperación del control firmemente establecido, sabía que la siguiente fase no dejaría espacio para errores o escapes. El momento en que vi el BMW entrar en mi entrada, sentí un peso levantarse de mis hombros. El oficial había acompañado a Esteban y Alejandra, y el auto fue devuelto intacto, aunque noté pequeños rasguños en el parachoques y algunas huellas en el cuero. Di un paso adelante y pasé las manos por el volante, sintiendo el metal suave y las superficies pulidas. Era mío otra vez, legal y legítimamente, y ese conocimiento trajo una satisfacción tranquila que ninguna rabia podía opacar. Clara revisó la documentación conmigo, confirmando que los cargos por uso no autorizado y coerción ahora estaban oficialmente presentados. Esteban enfrentaría repercusiones por su papel y Alejandra sería responsable por su parte en orquestar el engaño. Observé mientras firmaban los papeles necesarios sus expresiones, una mezcla de resignación e incredulidad, sabiendo que su intento de manipular la situación había sido desmantelado con evidencias cuidadosas y el peso de la ley. Puse mi atención en el auto mismo, fotografiando cada rasguño, el pequeño golpe cerca del guardabarros trasero y el estado del interior. Cada detalle sería parte de la reclamación de restitución, asegurando que mi propiedad estuviera protegida, no solo en teoría, sino con una compensación completa por cualquier mal uso. El proceso era meticuloso pero necesario. Transformaba la humillación que había soportado en una demostración estructurada e innegable de autoridad y propiedad. Más tarde revisé mis finanzas, actualizando cuentas bancarias y pólizas de seguro. Eliminé cualquier acceso que Alejandra o Mauricio hubieran tenido previamente, asegurando mis recursos y reforzando mi independencia. Años de planificación cuidadosa me habían llevado a este momento, y ahora podía garantizar que mis bienes y bienestar no volverían a estar amenazados. Mientras estaba en la entrada con el BMW brillando bajo el sol de la tarde, sentí una claridad que había faltado en medio del caos. El miedo y la rabia que había cargado dieron paso al empoderamiento, a la sensación de que la paciencia, la preparación y la ley habían trabajado juntas para restaurar no solo mi propiedad, sino mi dignidad. Con el control recuperado y la justicia en marcha, comencé a considerar los pasos necesarios para prevenir futuros intentos, preparando el escenario para la fase final de reclamar no solo mi auto, sino mi autonomía. Me hundí en el asiento del conductor, sintiendo el peso familiar de mis manos en el volante, y solté un suspiro lento. El auto era mío, las evidencias claras, la ley respaldada, pero la verdadera victoria era algo más profundo: mi sentido de control, mi dignidad y el conocimiento de que había actuado con inteligencia y paciencia.
En los días siguientes, reorganicé mis finanzas, aseguré mis cuentas y revisé cada precaución que había establecido. Alejandra y Esteban enfrentaron las consecuencias de sus acciones, y ya no sentía el miedo o la humillación que me habían perseguido durante la prueba. Mi independencia estaba restaurada más fuerte que nunca, y los límites que había descuidado por tanto tiempo ahora estaban firmemente establecidos. Reflexionando sobre el viaje me di cuenta de que las lecciones iban mucho más allá del auto o incluso del triunfo legal. Habían aprendido que la vigilancia, la previsión y la calma decisiva eran más poderosas que la rabia o el resentimiento. Había descubierto que el respeto propio y la autonomía personal se ganan no solo con el éxito, sino con el coraje de defenderse cuando aquellos más cercanos intentan socavarlo. Ahora cada decisión que tomo honra la vida que he construido, la independencia que he reclamado y la dignidad que me niego a rendir. La familia, aunque importante, ya no dicta los límites de mi alegría ni las fronteras de mi vida. Avanzo con claridad y fuerza, abrazando la libertad y la certeza de que soy plenamente capaz de proteger lo que más valoro. Cuando la confianza se rompe, la elección es mía: perdonar, alejarme o redefinir la familia en mis propios términos.